¿Alguna vez te has preguntado por qué cada 4 años aparece un día extra en febrero? La mayoría de personas responde, porque el año tiene 365 días y un cuarto. Y técnicamente es correcto, pero esa respuesta esconde una historia de 2000 años de errores astronómicos, reformas fallidas, papas que borraron días del calendario y civilizaciones que sembraron en las épocas equivocadas durante siglos. El año de 365 días que usamos hoy no es una verdad astronómica. Es un compromiso imperfecto entre la física del universo y la necesidad humana de tener un número redondo. Y las consecuencias de ese compromiso son más profundas y extrañas de lo que imaginas. Hoy descubrirás la historia completa. Si te fascinan los misterios ocultos en las cosas cotidianas, suscríbete para más revelaciones sorprendentes. Comencemos por lo fundamental. ¿Qué es exactamente un año? La respuesta parece obvia. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero aquí está el primer problema, y es un problema que ha atormentado a los astrónomos durante milenios. Hay diferentes maneras de medir esa vuelta, y cada una da un resultado ligeramente diferente. El primero es el año sidéreo. Es el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita completa alrededor del Sol con respecto a las estrellas fijas en el fondo del cielo. Es decir, si mides cuánto tiempo tarda la Tierra en regresar exactamente a la misma posición relativa a las estrellas lejanas, obtienes el año sidéreo. Este tiene una duración de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9 segundos. El segundo es el año trópico, que es el que realmente nos importa para la vida cotidiana. Es el tiempo que tarda el Sol en regresar a la misma posición con respecto al ecuador celeste, es decir, el tiempo entre dos equinoccios de primavera consecutivos. Este año es el que determina las estaciones, la agricultura y los ciclos naturales que gobiernan la vida en la Tierra. Su duración es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. ¿Notaste la diferencia? El año sidéreo y el año trópico difieren en aproximadamente 20 minutos. Esta diferencia existe porque la Tierra no solo gira alrededor del Sol, también tiene un movimiento de precesión. Su eje de rotación describe lentamente un círculo en el espacio, como el movimiento de un trompo que se tambalea. Este ciclo de precesión dura aproximadamente 26.000 años y hace que el equinoccio de primavera se adelante ligeramente cada año con respecto a las estrellas fijas. Para la agricultura y la organización social, nos interesa el año trópico, porque es el que determina cuándo llega el calor para sembrar, cuándo llegan las lluvias, cuándo se puede cosechar. Las estaciones están ligadas al año trópico, no al sidéreo. Entonces, el año trópico dura exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Ese número tan preciso e incómodo es el corazón del problema. Los seres humanos necesitamos calendarios con números enteros. No podemos organizar nuestras vidas alrededor de un año que dura 365.2422 días. Necesitamos días completos. Y aquí es donde empiezan 2000 años de ingenio humano, errores costosos y soluciones imperfectas pero fascinantes. Las primeras civilizaciones que desarrollaron calendarios sofisticados enfrentaron este problema de frente. Los egipcios, por ejemplo, usaron durante siglos un calendario de 365 días exactos, dividido en 12 meses de 30 días más 5 días adicionales al final del año. Era un sistema elegante y fácil de usar, pero tenía un defecto fatal. Ignoraba completamente esas 5 horas y 48 minutos sobrantes cada año. ¿Cuál era la consecuencia práctica? El calendario egipcio se desfasaba con respecto a las estaciones a un ritmo de aproximadamente un día cada 4 años. Después de 40 años, el calendario había retrocedido 10 días con respecto a las estaciones reales. Después de 400 años, había retrocedido 100 días. Y después de 1460 años, el ciclo completo se completaba y el calendario regresaba a su posición original. Los egipcios eran perfectamente conscientes de este problema, pero la tradición y la religión
hacían muy difícil modificar el calendario. Las festividades religiosas estaban fijadas en fechas específicas del calendario, y moverlas habría causado conflictos teológicos y sociales enormes. Así que durante siglos los egipcios simplemente coexistieron con un calendario que gradualmente se alejaba de las estaciones reales. Los griegos también lucharon con este problema. Metón de Atenas, en el siglo V a.C., descubrió el llamado ciclo metónico, un período de 19 años solares que corresponde casi exactamente a 235 lunas. Esta coincidencia notable permitió a los griegos crear calendarios lunares que se sincronizaban periódicamente con el año solar. Pero seguía siendo una solución complicada y no completamente satisfactoria. Los babilonios, los mayas, los chinos, todos desarrollaron sistemas calendáricos sofisticados que intentaban resolver el mismo problema fundamental. La Tierra no tarda un número entero de días en orbitar el Sol. Y cada civilización encontró compromisos diferentes, con diferentes ventajas y desventajas. Pero fue en Roma donde se tomó la primera decisión radical que eventualmente llevaría al calendario que usamos hoy. Y la historia de cómo sucedió involucra a uno de los hombres más famosos de la historia antigua, Julio César, y a un astrónomo alejandrino llamado Sosígenes, que cambiaría para siempre cómo la humanidad mide el tiempo. Antes de la reforma de Julio César, Roma usaba un calendario extremadamente complicado y políticamente manipulado. El año romano oficial tenía solo 355 días, dividido en 12 meses de longitudes variables. Para compensar el desfase con las estaciones, se añadía periódicamente un mes adicional llamado mercedonio, de 22 o 23 días, entre febrero y marzo. El problema era que la decisión de añadir este mes extra era responsabilidad de los pontífices, los sacerdotes romanos que controlaban el calendario. Y estos sacerdotes, inevitablemente, usaban este poder para fines políticos. Podían alargar el año para extender el mandato de funcionarios favorables o acortarlo para terminar antes el de los desfavorables. El calendario romano se había convertido en una herramienta de manipulación política más que en un instrumento de medición astronómica. Para cuando Julio César llegó al poder, el calendario romano estaba aproximadamente 3 meses desfasado con respecto a las estaciones. El mes de enero, que debería ser invierno, caía en otoño. Las fechas de las cosechas, las festividades agrícolas y los eventos religiosos estaban completamente desconectados de los ciclos naturales que supuestamente representaban. César, quien había pasado tiempo en Egipto y conocía bien el calendario solar egipcio, decidió que era hora de una reforma radical. Convocó a Sosígenes, un brillante astrónomo de Alejandría, y le encargó diseñar un nuevo calendario que fuera a la vez preciso y simple de usar. Sosígenes de Alejandría era un hombre que entendía profundamente tanto la astronomía griega como la egipcia. Cuando Julio César le presentó el problema del calendario romano, Sosígenes tenía una solución elegante y clara: adoptar un año de 365 días con un día adicional cada 4 años. La lógica era simple y brillante. Si el año trópico dura aproximadamente 365 días y un cuarto, entonces en 4 años se acumulan 4 cuartos, es decir, un día completo. Al añadir ese día extra cada 4 años, el calendario se mantendría sincronizado con las estaciones de manera mucho más precisa que cualquier sistema anterior. Este día adicional se insertaría en febrero, el mes más corto del calendario romano. Específicamente, se añadiría justo después del día 24 de febrero, que en el sistema romano se llamaba el sexto día antes de las calendas de marzo. El día extra se llamaría bis sextum, que significa el sexto 2 veces, dando lugar a la palabra bisiesto que usamos hasta hoy en español. Pero antes de que el nuevo calendario pudiera entrar en vigor, había que resolver un problema inmediato. El calendario vigente estaba aproximadamente 3 meses desfasado. Para sincronizarlo con las estaciones reales antes de implementar el nuevo sistema, el año 46 a.C. se alargó a 445 días. Los romanos lo llamaron el año de confusión, y con razón.
Imagina vivir en un año que simplemente tiene 180 días extra añadidos en 3 bloques distintos para corregir siglos de error acumulado. El 1 de enero del año 45 a.C., el nuevo calendario juliano, como se llamaría en honor a Julio César, entró en vigor. Por primera vez en la historia, el mundo romano tenía un calendario solar preciso, basado en principios astronómicos sólidos, y lo suficientemente simple como para ser usado por cualquier persona sin necesidad de cálculos complicados. El impacto fue inmediato y profundo. Los agricultores podían planificar sus siembras y cosechas con confianza, sabiendo que las fechas del calendario corresponderían año tras año a las mismas estaciones. Los navegantes podían calcular mejor las condiciones climáticas esperadas en diferentes épocas del año. Las festividades religiosas podían celebrarse en sus épocas astronómicamente correctas. El calendario juliano se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, la Iglesia adoptó el calendario juliano para organizar sus festividades. La Navidad, la Pascua, todos los santos días del año litúrgico quedaron anclados a este sistema de medición del tiempo. Sin embargo, y aquí está el germen del próximo gran problema, el calendario juliano no era perfecto. Sosígenes sabía que el año trópico no era exactamente 365 días y un cuarto. Era 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Eso es 11 minutos y 15 segundos menos que 365 días y 6 horas, 11 minutos y 15 segundos. Parece insignificante, ¿verdad? Y en un año, efectivamente lo es. Nadie notaría una diferencia de 11 minutos entre el calendario y las estaciones reales. Pero el tiempo es implacable, y los pequeños errores se acumulan. En 10 años ese error suma casi 2 horas. En 100 años, casi 19 horas. En 500 años, casi 4 días. En 1000 años, casi 8 días. Y en 1600 años, que es aproximadamente cuánto tiempo estuvo en uso el calendario juliano antes de ser reformado, el error acumulado llegó a casi 13 días. 13 días puede no parecer mucho en el contexto de un año de 365 días. Pero para la Iglesia Católica de la Edad Media, esos 13 días representaban un problema teológico grave. El Concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, había establecido reglas precisas para calcular la fecha de la Pascua. La Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena que siguiera al equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, en el año 325, caía el 21 de marzo según el calendario juliano. Así que el concilio fijó el 21 de marzo como la fecha del equinoccio a efectos de calcular la Pascua. Pero a medida que los siglos pasaban y el error del calendario juliano se acumulaba, el equinoccio real comenzó a alejarse del 21 de marzo. Para el siglo XVI, el equinoccio astronómico real estaba ocurriendo alrededor del 10 de marzo, 11 días antes de la fecha fijada en el concilio. Esto significaba que la Pascua se estaba celebrando en la fecha incorrecta desde el punto de vista astronómico, lo cual tenía implicaciones teológicas profundas para una institución que consideraba estas fechas divinamente establecidas. Las quejas sobre este problema venían de hacía siglos. El venerable Bede, un monje inglés del siglo VIII, ya había notado el desfase. Roger Bacon, el fraile franciscano y científico pionero del siglo XIII, escribió al Papa Clemente IV señalando el problema y proponiendo una corrección. Pero las reformas del calendario son extraordinariamente difíciles de implementar, porque afectan cada aspecto de la vida organizada, desde la agricultura hasta la religión, desde los contratos comerciales hasta las celebraciones populares. No fue sino hasta el siglo XVI que la situación se volvió insostenible. El Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563 para responder a los desafíos de la Reforma protestante, también abordó el problema del calendario como parte de su agenda de reforma de la Iglesia. El Papa Gregorio XIII, que ascendió al papado en 1572, tomó finalmente la decisión de actuar. Encargó a un equipo de matemáticos y astrónomos
liderado por el jesuita alemán Christopher Clavius y el médico y astrónomo calabrés Aloysius Lilius, que diseñaran un nuevo calendario que corrigiera los errores acumulados del juliano y previniera la acumulación de nuevos errores en el futuro. La propuesta de Lilius era elegante. Para corregir los 13 días de error acumulado, simplemente se eliminarían esos días del calendario, y para evitar que el error se acumulara de nuevo en el futuro, se modificaría ligeramente la regla de los años bisiestos. En el calendario juliano, todos los años divisibles por 4 son bisiestos sin excepción. Esto da un promedio de 365,25 días por año, que es 11 minutos y 15 segundos más largo que el año trópico real. La solución de Lilius era simple pero genial. Los años centenarios, aquellos divisibles por 100, no serían bisiestos, a menos que también fueran divisibles por 400. Esto puede sonar complicado, pero el efecto es preciso. En 400 años, el calendario gregoriano tiene 97 años bisiestos en lugar de los 100 que tendría el juliano. Esto da un promedio de 365,24 días por año, que es mucho más cercano al año trópico real de 365,2422 días. El error residual es de solo 26 segundos por año, lo que significa que el calendario gregoriano se desfasará un día con respecto a las estaciones solo después de aproximadamente 3.300 años. El 4 de octubre de 1582 fue un jueves normal en los territorios católicos de Europa. La gente fue a dormir esa noche sin saber que al despertar, el mundo habría cambiado de una manera sin precedentes. Al día siguiente, por decreto papal, no sería viernes 5 de octubre. Sería viernes 15 de octubre. 10 días habían sido borrados de la historia. No gradualmente, no con transición. Simplemente desaparecidos, como si nunca hubieran existido. La bula papal Inter Gravísimas, firmada por el Papa Gregorio XIII el 24 de febrero de 1582, ordenaba esta corrección radical. Después de siglos de debate y décadas de planificación, el calendario gregoriano finalmente reemplazaba al juliano en los territorios bajo autoridad papal. Las reacciones inmediatas fueron diversas y a veces violentas. En algunos lugares, la gente salió a las calles confundida y furiosa. Los trabajadores exigían que se les pagara por los 10 días perdidos. Los arrendatarios se preguntaban si debían pagar sus rentas proporcionales a esos días inexistentes. Los prestamistas y deudores debatían acaloradamente si los intereses debían calcularse sobre los días reales o los días del calendario. Los agricultores tenían sus propias preocupaciones. Habían desarrollado durante generaciones un conocimiento instintivo de cuándo sembrar y cuándo cosechar, basado en las fechas del calendario. De repente, todas esas fechas habían cambiado. ¿Debían sembrar el 13 de octubre como siempre, aunque ahora el calendario dijera que era el 23? Muchos simplemente ignoraron el cambio durante años, continuando con el viejo calendario por costumbre y comodidad. En algunas regiones rurales de Europa, la gente continuó celebrando festividades en las fechas del calendario juliano durante generaciones, creando una confusa coexistencia de dos sistemas de fechas. Pero la resistencia más profunda y duradera fue política y religiosa. Los países protestantes de Europa rechazaron el nuevo calendario precisamente porque venía del Papa. Aceptar el calendario gregoriano sería, en su percepción, reconocer la autoridad papal sobre asuntos que ellos consideraban puramente civiles y científicos. Gran Bretaña e Irlanda no adoptaron el calendario gregoriano, sino hasta 1752, 170 años después de su introducción en los países católicos. Para ese momento, el desfase entre el calendario juliano que usaban y el gregoriano que usaba la mayor parte de Europa era de 11 días, ya que habían transcurrido más años desde la Reforma sin la corrección. El Parlamento británico aprobó la Ley de Reforma del Calendario, que ordenaba que el miércoles 2 de septiembre de 1752 sería seguido directamente por el jueves 14 de septiembre. 11 días desaparecieron de un plumazo, igual que en los países católicos 170 años antes. Las protestas en Gran Bretaña
fueron similares a las de Europa continental en 1582. Hay una leyenda popular, aunque históricamente cuestionada, de que la gente salió a las calles gritando «¡Devuélvanos nuestros 11 días!». La realidad fue más matizada. Hubo confusión genuina sobre contratos, alquileres y salarios, pero el rechazo violento masivo parece ser más mito que hecho. Lo que sí es cierto es que la transición creó problemas prácticos reales. El año fiscal del gobierno británico comenzaba el 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación. Cuando se reformó el calendario, el gobierno decidió que en lugar de adelantar el año fiscal para compensar los 11 días perdidos, simplemente lo alargaría hasta que alcanzara la fecha equivalente en el nuevo calendario, el 5 de abril. Por eso, hasta el día de hoy, el año fiscal del Reino Unido termina el 5 de abril, una fecha que parece arbitraria, pero que es en realidad un fósil viviente de la reforma del calendario de 1752. Rusia rechazó el calendario gregoriano todavía más tiempo. La Iglesia Ortodoxa rusa consideraba el calendario juliano como parte de su tradición sagrada, y el gobierno zarista no tenía interés en seguir las reformas de Roma. Rusia no adoptó el calendario gregoriano hasta la Revolución de 1917, cuando el gobierno bolchevique lo implementó como parte de su programa de modernización. Esto explica una curiosidad histórica famosa. La Revolución de Octubre en Rusia, que es como la historia la conoce, en realidad ocurrió en noviembre según el calendario gregoriano. El asalto al Palacio de Invierno, que marcó el comienzo de la Revolución rusa, ocurrió el 7 de noviembre de 1917, según el calendario gregoriano, pero el 25 de octubre, según el calendario juliano que todavía usaba Rusia en ese momento. De ahí el nombre Revolución de Octubre. Grecia fue aún más tardía, adoptando el calendario gregoriano en 1923. La Iglesia Ortodoxa griega todavía celebra la Navidad el 7 de enero, que corresponde al 25 de diciembre del calendario juliano, mostrando cómo las tradiciones religiosas preservan las huellas de estos cambios históricos. Pero mientras Europa lidiaba con estos conflictos calendáricos, otras partes del mundo tenían sus propios sistemas completamente diferentes, igualmente sofisticados, e igualmente luchando con el mismo problema fundamental de reconciliar los ciclos astronómicos con los números enteros del calendario. El calendario hebreo, utilizado hasta hoy en el judaísmo, es un calendario lunisolar. Combina meses lunares con años solares, añadiendo un mes extra 7 veces cada 19 años, siguiendo el ciclo metónico descubierto por los griegos. Es un sistema extraordinariamente elegante que ha mantenido las festividades judías sincronizadas con las estaciones durante más de 2 milenios. El calendario islámico, por otro lado, es un calendario puramente lunar que no intenta sincronizarse con el año solar. Tiene 12 meses lunares de 29 o 30 días, dando un año de 354 días, 11 días más corto que el año solar. Esto significa que las festividades islámicas, incluyendo el Ramadán, rotan a través de todas las estaciones a lo largo de un ciclo de aproximadamente 33 años. El calendario chino tradicional es también lunisolar, con un sofisticado sistema de meses intercalares para mantener la sincronía con las estaciones. Es la base de muchas festividades asiáticas, incluyendo el Año Nuevo chino que cae en diferentes fechas del calendario gregoriano cada año. Y luego están los calendarios mesoamericanos, especialmente los mayas, que desarrollaron uno de los sistemas de medición del tiempo más precisos del mundo antiguo. Los mayas usaban múltiples calendarios simultáneamente, incluyendo el Tzolk'in de 260 días, el Hab de 365 días y la cuenta larga para periodos de tiempo extensos. Su medición del año solar era asombrosamente precisa, con un valor de 365.242 días, prácticamente idéntico al valor moderno. Todas estas civilizaciones, en continentes separados, sin comunicación entre sí, desarrollaron soluciones diferentes al mismo problema astronómico. La fascinante diversidad de calendarios en el mundo es un testimonio de la universalidad del desafío. ¿Cómo vivir en un planeta que no tiene la cortesía de orbitar su estrella en un número entero de días?
Y la historia no termina con la adopción global del calendario gregoriano. Porque aunque el calendario gregoriano es extraordinariamente preciso, sigue siendo imperfecto. Ese error residual de 26 segundos por año se acumulará eventualmente. En aproximadamente 3.300 años, el calendario gregoriano estará un día desfasado con respecto a las estaciones. Los astrónomos ya saben cómo corregir esto cuando llegue el momento. Simplemente omitir un día bisiesto adicional en algún año lejano del futuro. Pero esa corrección no necesitará hacerse durante muchas generaciones, así que por ahora podemos dejar esa preocupación para los calendaristas del siglo 50. Ahora que entendemos la historia de cómo llegamos al calendario que usamos hoy, podemos explorar algo igualmente fascinante: las huellas históricas, las curiosidades y los misterios que ese calendario lleva consigo como fósiles enterrados en su estructura. Comencemos con los nombres de los meses, porque contienen una anomalía que probablemente nunca has notado. Septiembre significa séptimo mes en latín. Octubre significa octavo mes. Noviembre significa noveno mes. Diciembre significa décimo mes. Pero septiembre es el noveno mes de nuestro calendario. Octubre es el décimo, noviembre el undécimo y diciembre el duodécimo. ¿Por qué esta discrepancia de dos? Porque el calendario romano original, antes de las reformas, comenzaba en marzo, no en enero. El año romano empezaba con la primavera, lo cual tiene sentido agrícola y simbólico. El renacimiento de la naturaleza marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Enero y febrero eran simplemente los meses de invierno al final del año, un período relativamente insignificante en el calendario agrícola. Cuando Numa Pompilio, el legendario segundo rey de Roma, reformó el calendario en el siglo VIII a.C., añadió enero y febrero al principio del año. Pero nadie tomó la molestia de renombrar los meses que ya existían. Así que septiembre, octubre, noviembre y diciembre conservaron sus nombres numéricos originales, aunque ya no correspondieran a su posición en el nuevo calendario. 2800 años después, todavía llamamos séptimo mes al que es realmente el noveno. Julio y agosto tampoco tienen nombres numéricos por una razón diferente. El mes de julio originalmente se llamaba quintilis, quinto mes, porque era el quinto mes del año en el calendario romano original que empezaba en marzo. Cuando el Senado romano decidió honrar a Julio César después de su asesinato en 44 a.C., renombró quintilis como Julius, que en español se convirtió en julio. Agosto corrió una suerte similar. Originalmente llamado sextilis, sexto mes, fue renombrado en honor al emperador Augusto César en el año 8 a.C. Hay una leyenda popular que dice que Augusto insistió en que su mes tuviera tantos días como el mes de su predecesor Julio, por lo que un día fue transferido de febrero a agosto. Esta historia es casi seguramente apócrifa, inventada en la Edad Media, pero ilustra cómo las personas siempre han buscado explicaciones para las irregularidades del calendario. Y hablando de irregularidades, ¿por qué febrero tiene solo 28 días o 29 en años bisiestos? La respuesta tiene dos partes. La primera es histórica. En el calendario romano original, febrero era el último mes del año, el mes en el que se realizaban ritos de purificación antes del nuevo año que comenzaba en marzo. Al ser el último mes, fue el que recibió los días sobrantes cuando se construyó el calendario. Era el mes menos importante, el cajón desastre del año. La segunda parte es más técnica. Cuando Julio César y Sosígenes reformaron el calendario, necesitaban distribuir días entre los meses para llegar al total de 365 días. La distribución que eligieron, basada en parte en el calendario egipcio y en parte en consideraciones prácticas romanas, dejó a febrero con menos días que todos los demás meses. Y como el día bisiesto extra se añadía precisamente en febrero, fue este mes el que absorbió la corrección del año trópico. Hay también curiosidades en los días de la semana que vale la pena explorar. Nuestros 7 días semanales son herencia directa de la astronomía babilónica y su adopción posterior por romanos, griegos y otras culturas mediterráneas. Los babilonios identificaron 7 objetos
que se movían con respecto a las estrellas fijas: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Estos 7 planetas, en el sentido antiguo de cuerpos errantes, dominaban el cosmos. En español, los días de la semana reflejan estos cuerpos celestes con claridad. Lunes es el día de la Luna, martes es el día de Marte, miércoles es el día de Mercurio, jueves es el día de Júpiter, viernes es el día de Venus, sábado viene del hebreo Sabbat, y domingo viene del latín Dies Domini, el día del Señor, una sustitución cristiana del nombre pagano original que era Dies Solis, el día del sol. En inglés la influencia es aún más evidente en algunos casos, aunque mediada por los nombres nórdicos de los dioses equivalentes. Monday es el día de la Luna, Tuesday es el día de Tyr, el dios de la guerra nórdico equivalente a Marte, Wednesday es el día de Woden o Odín, equivalente a Mercurio, Thursday es el día de Thor, equivalente a Júpiter, y Friday es el día de Frigg o Freya, equivalente a Venus. Pero regresando al año en sí, hay un aspecto del calendario que pocas personas conocen y que revela con claridad cuán imperfecto es nuestro sistema actual: el problema del año trópico variable. Mencionamos antes que el año trópico dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Pero eso es el promedio actual. En realidad, la duración del año trópico no es constante. Varía ligeramente de año en año, debido a las perturbaciones gravitacionales de los planetas, principalmente Júpiter y Saturno, sobre la órbita de la Tierra. La variación es pequeña, del orden de varios minutos, pero es real y medible. A lo largo de períodos de tiempo muy largos, milenios y millones de años, la duración del año trópico cambia de manera más significativa. Hace 1 millón de años, el año era ligeramente más corto que hoy. Dentro de 1 millón de años, será ligeramente diferente de nuevo. Esto significa que cualquier calendario que diseñemos será perfecto solo para la época en que se diseña. El calendario gregoriano está optimizado para los últimos siglos y los próximos milenios, pero no para las eras geológicas. En una escala de tiempo suficientemente larga, incluso el más preciso de los calendarios humanos se desincronizará inevitablemente con las estaciones. Hay también el problema de los segundos intercalares, que mencionamos brevemente antes, pero que merece una explicación más detallada. El calendario gregoriano mide el año con gran precisión, pero hay otro ciclo que también necesitamos sincronizar: la rotación de la Tierra sobre su propio eje, que define la duración del día. El problema es que la rotación de la Tierra no es perfectamente constante. Como exploramos en otro video, la rotación terrestre se está desacelerando gradualmente, debido a las fuerzas de marea de la Luna. También hay fluctuaciones a corto plazo, causadas por movimientos de masas de aire, cambios en las corrientes oceánicas y otros factores geofísicos. Nuestros relojes atómicos, que son extraordinariamente precisos, miden el tiempo en unidades absolutamente constantes. Pero la rotación de la Tierra varía ligeramente. Para mantener el tiempo universal coordinado, sincronizado con la rotación real de la Tierra, de vez en cuando se añade o potencialmente se subtrae un segundo intercalar. Desde que se introdujo este sistema en 1972, se han añadido 27 segundos intercalares. Esto crea problemas interesantes. Los sistemas informáticos modernos asumen que cada minuto tiene exactamente 60 segundos. Cuando aparece un segundo intercalar, algunos sistemas se confunden. Ha habido fallos en servidores de Internet y en sistemas de comunicaciones causados por segundos intercalares. Algunas organizaciones tecnológicas, incluyendo Google, han desarrollado técnicas especiales para distribuir el segundo intercalar a lo largo de varias horas, evitando el salto abrupto. Existe un debate activo en la comunidad científica internacional sobre si debería abolirse el sistema de segundos intercalares. Los defensores de abolirlo argumentan que los problemas técnicos superan los beneficios de mantener el tiempo civil sincronizado con la rotación terrestre. Los opositores señalan que abandonar esa sincronía significaría que eventualmente, en siglos o milenios, el mediodía del reloj
ya no coincidiría con el Sol en su punto más alto del cielo. Este debate ilustra perfectamente el dilema fundamental que ha enfrentado la humanidad desde que empezó a medir el tiempo. El universo opera con una precisión que no encaja limpiamente en los sistemas de números enteros que los humanos necesitamos para organizarnos. Siempre habrá alguna discrepancia, algún ajuste necesario, algún compromiso entre la perfección astronómica y la practicidad humana. Y aquí hay algo verdaderamente fascinante para reflexionar. A pesar de toda esta imprecisión inherente, el sistema que usamos funciona extraordinariamente bien. El calendario gregoriano se ha mantenido sincronizado con las estaciones durante más de 400 años, con un error de apenas unos segundos por año. Esto ha permitido que la agricultura, la navegación, la ciencia y la organización social funcionen con una precisión que los creadores del calendario juliano ni siquiera podían imaginar. La humanidad ha sido capaz de llegar a la Luna, enviar sondas a los confines del sistema solar y construir una civilización global interconectada, todo coordinado por un sistema de medición del tiempo que en su esencia es una serie de compromisos imperfectos entre la física del universo y las necesidades prácticas de los seres humanos. Hay algo profundamente humano en eso. Hemos recorrido un viaje extraordinario desde los primeros calendarios egipcios hasta los debates modernos sobre segundos intercalares. Hemos visto cómo emperadores romanos, papas medievales, astrónomos griegos y científicos modernos han luchado con el mismo problema fundamental durante 2000 años. Y ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto nos dice sobre nosotros mismos y nuestra relación con el universo. La primera y más profunda lección es esta: el tiempo tal como lo medimos no existe en la naturaleza. El universo no tiene años, ni meses, ni semanas, ni días en el sentido en que los entendemos. Tiene ciclos: la rotación de la Tierra, su órbita alrededor del Sol, las fases de la Luna, la precesión del eje terrestre. Pero estos ciclos no se sincronizan perfectamente entre sí, y ninguno de ellos produce un número entero de otro. Un año no tiene exactamente 365 días. No tiene exactamente 12 meses lunares. No tiene exactamente 52 semanas. Estas son todas aproximaciones, compromisos, convenios sociales que hemos adoptado para poder organizar nuestras vidas colectivas. Esto puede sonar perturbador, como si el fundamento de nuestra organización temporal fuera arbitrario, pero en realidad es todo lo contrario. Es una demostración asombrosa de la capacidad humana para crear orden significativo en un universo que no nos lo proporciona de manera natural. Los ciclos astronómicos son reales y objetivos. La Tierra realmente tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos en orbitar el Sol. Eso no es una construcción humana, es un hecho físico que existiría aunque no hubiera nadie para medirlo. Pero el año de 365 días que usamos en nuestra vida cotidiana es nuestra mejor aproximación práctica a ese ciclo real. Es un puente entre la precisión astronómica y la necesidad humana de números enteros. Esta tensión entre la realidad física y la convención humana se manifiesta en todos los niveles del calendario. El día tiene 24 horas porque los babilonios usaban un sistema numérico de base 60 y dividieron el día en 2 períodos de 12 horas cada uno, lo cual funcionaba bien con sus matemáticas. La hora tiene 60 minutos y el minuto tiene 60 segundos por la misma razón. El segundo fue originalmente definido como una fracción específica del día solar, pero hoy está definido en términos de vibraciones atómicas del cesio 133, completamente desconectado de cualquier ciclo astronómico. La semana de 7 días no tiene base astronómica directa. No corresponde a ningún ciclo celeste obvio, aunque algunos han sugerido que podría estar relacionada con las fases de la Luna, que tiene fases aproximadas cada 7 días. La semana es esencialmente una convención cultural que se ha extendido globalmente precisamente porque es conveniente para organizar el trabajo y el descanso. Todo esto nos lleva a una reflexión filosófica profunda sobre la naturaleza del tiempo. ¿Qué es realmente el tiempo? Los físicos modernos, siguiendo a Einstein,
Nos dicen que el tiempo no es absoluto, sino relativo. Transcurre a diferentes velocidades dependiendo de tu velocidad y del campo gravitacional en el que te encuentras. En la superficie de la Tierra, el tiempo transcurre ligeramente más lento que en la cima de una montaña. En un satélite en órbita, transcurre a una velocidad diferente que en la superficie. Los relojes en la cima del monte Everest avanzan aproximadamente 30 microsegundos por día más rápido que los relojes al nivel del mar. Esto es medible con relojes atómicos modernos, aunque completamente imperceptible para los sentidos humanos. Los satélites GPS, como hemos mencionado, deben corregir constantemente para estas diferencias relativistas. Entonces, cuando hablamos de un año de 365 días, ¿de qué tiempo estamos hablando exactamente? ¿El tiempo medido en la superficie del mar, en el polo geográfico, en el ecuador, donde la velocidad de rotación y el campo gravitacional son ligeramente diferentes? Los físicos modernos deben ser muy precisos sobre estas cosas cuando calculan trayectorias de sondas espaciales o sincronizan sistemas de comunicación globales. Para propósitos prácticos cotidianos, estas diferencias son insignificantes, pero ilustran que, incluso la aparentemente simple pregunta de cuánto dura un año no tiene una respuesta única y universal. Depende de dónde mides, qué ciclo astronómico estás siguiendo y con qué precisión necesitas trabajar. Esta complejidad no debería hacernos sentir que el tiempo es ilusorio o sin sentido. Al contrario, debería hacernos apreciar profundamente el logro intelectual que representa el calendario gregoriano y los sistemas de medición del tiempo que usamos hoy. Representan miles de años de observación astronómica, cálculo matemático, debate filosófico y negociación cultural. Son el producto de innumerables mentes brillantes enfrentando un problema genuinamente difícil. Hay también algo hermoso en el hecho de que el calendario sea imperfecto. Esa imperfección nos recuerda constantemente que vivimos en un universo que no fue diseñado para nuestra conveniencia. La Tierra orbita el Sol a su propio ritmo, indiferente a nuestra necesidad de calendarios con números redondos. Las estrellas giran en sus galaxias sin considerar nuestros sistemas de semanas y meses. Nosotros somos los que hemos tenido que adaptarnos, y lo hemos hecho con una creatividad e ingenio notables. El año bisiesto, con su lógica elegante de corregir el error acumulado en 4 años. La reforma gregoriana, con su brillante regla de los centenarios. Los segundos intercalares, compensando en tiempo real las irregularidades de la rotación terrestre. Cada uno de estos mecanismos es una solución humana a un problema cósmico. Y esta capacidad de adaptación es parte de lo que nos hace extraordinarios como especie. No podemos cambiar la física del universo. No podemos hacer que la Tierra tarde exactamente 365 días en orbitar el Sol. Pero podemos entender la física con suficiente precisión como para diseñar sistemas que funcionen dentro de esas limitaciones. Podemos anticipar los errores antes de que se vuelvan problemáticos y corregirlos con elegancia. Pensemos en la magnitud del logro. Hace 2000 años, los astrónomos de Alejandría midieron la duración del año con una precisión de 11 minutos. Hace 400 años, los astrónomos del Renacimiento la refinaron hasta pocos segundos. Hoy, la medimos con una precisión de microsegundos usando relojes atómicos y observaciones de la radiación cósmica de fondo. Cada generación ha afinado nuestra comprensión, construyendo sobre el trabajo de los que vinieron antes. Cuando miras el calendario en tu pared o en tu teléfono, estás viendo el resultado acumulado de esta tradición milenaria. Cada fecha es una coordenada en un sistema de mapeo del tiempo que ha sido refinado durante 2000 años. El 1 de enero que celebramos como inicio del nuevo año es, en última instancia, una convención romana que Julio César estabilizó hace 2000 años. El día bisiesto que aparece en febrero cada 4 años es el legado de Sosígenes de Alejandría y su comprensión del año trópico. La regla que hace que el año 2000 fuera bisiesto pero el 1900 no lo fue es el legado de Aloysius Lilius y su reforma gregoriana. Estamos viviendo dentro de un sistema intelectual construido por generaciones de mentes brillantes a través de los siglos. Y ese sistema,
con todas sus imperfecciones y sus fósiles históricos, con sus meses nombrados incorrectamente y sus días borrados y sus segundos intercalares, funciona. Nos permite coordinar nuestras vidas a escala global, planificar cosechas, celebrar festividades en sus épocas correctas y enviar sondas espaciales a destinos precisos con trayectorias calculadas con años de anticipación. La próxima vez que marques una fecha en tu calendario, o cuando celebres un año bisiesto, o cuando notes que los días se hacen más largos en primavera, tómate un momento para apreciar la extraordinaria historia que hay detrás de esas experiencias cotidianas. Hay emperadores romanos y papas medievales, astrónomos griegos y matemáticos jesuitas, revolucionarios rusos y parlamentarios británicos, todos conectados a través del tiempo por el mismo desafío: ¿cómo vivir de manera organizada en un universo que no tiene la cortesía de girar en números enteros? Y la respuesta que encontraron, después de 2000 años de intentos, errores y correcciones, es el calendario que usas hoy. Imperfecto, sí, lleno de inconsistencias históricas, absolutamente, pero también un testimonio extraordinario de la perseverancia humana, la creatividad científica y la capacidad de construir orden y significado en el cosmos aparentemente indiferente en el que habitamos. El año tiene 365 días porque así lo decidimos, pero esa decisión está anclada en la física real del universo, en la órbita verdadera de nuestro planeta y en 2 milenios de observación y perfeccionamiento. Es una de las construcciones intelectuales más antiguas y más exitosas de la humanidad. Y cada vez que el calendario marca el inicio de un nuevo año, estamos renovando ese contrato entre la humanidad y el cosmos, reconociendo que el tiempo es simultáneamente una realidad física y una creación cultural, y que vivir bien requiere honrar ambas dimensiones. Si este viaje a través de la historia del tiempo te ha fascinado, si te ha hecho ver el calendario cotidiano con nuevos ojos y apreciar la profundidad que se esconde detrás de las cosas más simples, te invito a suscribirte al canal, porque el universo está lleno de este tipo de misterios ocultos en lo ordinario, esperando ser descubiertos por quien tenga la curiosidad de preguntar por qué. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Hasta nuestra próxima exploración de los secretos del cosmos.